Buenas tardes, estudiantes. Vamos a continuar con lo que es el tema de la Guerra Fría, a realizar una síntesis sobre cada uno de los conflictos que la conforman y los puntos más relevantes. Recordar que la Guerra Fría agruparía alrededor de 12 conflictos en el marco, ¿verdad?, de un choque ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También destacar que se caracterizó por lo que es la industria armamentística enfocada en la parte nuclear. Lo observamos a finales de la Segunda Guerra Mundial con la utilización de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas aplicadas en esta parte nuclear. También destacar que el modelo capitalista liberal estadounidense y el comunista no se llevaban. Se decía que uno no podía existir mientras lo hiciese el otro. Aunque participaron durante la Segunda Guerra Mundial en el mismo bando con el fin de eliminar a la Alemania nazi, estos dos ideales desde la finalización de la Segunda Guerra no se llevan y es por eso que se genera la Guerra Fría. Se caracterizó también por ser una guerra que quería implementar ya sea el ideal comunista o capitalista en diferentes territorios del planeta, con el fin de obtener un manejo económico, político y social de cada uno de estos y se les llamaba los famosos países satélite o territorios satélite porque buscaban implementar sus ideales, pero también tratar de tener información uno del otro por medio del espionaje. También, este conflicto se caracterizó por ser una guerra fría a raíz de que no fue un enfrentamiento bélico, como en el caso de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde existían declaraciones de guerra, donde existían diferentes bandos y demás, sino que se trató de manejar las cosas con calma, pero más que todo era por la participación de la ONU con el fin de evitar una tercera guerra mundial y más que todo porque el enfrentamiento se iba a realizar con armamento nuclear, entonces esto iba a afectar a toda la población del planeta. Por causa de la intervención de la ONU también se da lo que es el proceso de descolonización, que tuvo gran influencia en esta famosa Guerra Fría durante el periodo. Bueno, la Guerra Fría se caracteriza por tener diferentes etapas. Encontramos en primera instancia lo que es la máxima tensión, 1947 a 1953, donde encontramos diferentes conflictos como el conflicto de Berlín de 1948 y la Guerra de Corea de 1950 a 1953. También encontramos lo que es la coexistencia pacífica, que es el periodo en el que se desarrolla el proceso de descolonización, de 1954 a 1975. Durante este periodo comenzamos a observar el debilitamiento del imperio francés principalmente y también el fin del monopolio nuclear estadounidense, donde la Unión Soviética ya tiene más participación y comienza a crear sus propias armas nucleares. También encontramos otros conflictos como lo de la crisis de los misiles en Cuba en el año 1962 y la famosa guerra de Vietnam de 1958 a 1975. Luego, la tercera etapa se conoce como el rebrote de la guerra, de 1976 a 1985. Durante esta etapa se da un despliegue de misiles soviéticos en Europa y el ascenso de Reagan al poder en Estados Unidos, lo que provocó un conflicto llamado la invasión soviética a Afganistán en el año 1979. La cuarta etapa se conoce como la distensión final, de 1985 a 1991. Durante esta etapa es que se da la caída de la Unión Soviética y prácticamente lo que es la finalización de la Guerra Fría por causa de diferentes puntos. En primera instancia, lo que es la caída del muro de Berlín y también lo que es el desmantelamiento del bloque soviético o de la Unión Soviética. Encontramos dos puntos importantes. En primera instancia, el Plan Marshall, que fue implementado por Estados Unidos, el presidente Truman,
con el fin de ayudar económicamente a Europa y de reconstruirlo en esta área para que hubiese un crecimiento económico y también frenar la influencia del comunismo en Europa y así, entre comillas, decían ellos, evitar una tercera guerra mundial. Y también se crea lo que es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, esta alianza era una alianza militar donde los países miembros eran defendidos en caso de algún tipo de ataque por parte de la Unión Soviética. Y estos adoptaban obviamente lo que era el ideal capitalista o tenían algún tipo de relación importante con Estados Unidos. En defensa de esto, la Unión Soviética, con Stalin al mando todavía, toman esto como una amenaza y deciden crear la Cominform, que defendía completamente lo que era la doctrina e ideología comunista y tenía que salvaguardarla, es decir, los territorios que decidían adoptar el comunismo como su ideal, tenían que adoptarlo y cuidarlo, mientras que la Comecon era como parte del Plan Marshall y la OTAN, donde a sus países miembros se les daban ayudas económicas y también defensa militar, en dado caso que tuvieran algún tipo de altercado, ¿verdad?, con Estados Unidos o algún país que tuviera el ideal capitalista. Bueno, entrando ya en lo que es la etapa de los conflictos, vamos a analizar 6 conflictos principales desatados a raíz de de la Guerra Fría. Bueno, en primera instancia encontramos lo que es el puente aéreo o bloqueo de Berlín de 1948. Después de que finaliza la Segunda Guerra Mundial, Berlín quedó dividida en 4 fracciones. Dentro de ellas encontramos que una parte le pertenecía a Estados Unidos y otra parte le pertenecía a la Unión Soviética, por lo que a raíz de eso, el 24 de junio de 1948, Estados Unidos decide implementar una estrategia basada en el Plan Marshall y es implementar una nueva moneda y de esta manera afectarle la economía a la Unión Soviética. A raíz de esto, comienza un deficiente abastecimiento de alimentos de parte de la Unión Soviética y de energía y otros recursos necesitados por los seres humanos durante esa época, ¿verdad? En Berlín, por estos civiles, y los berlineses se morían de hambre por causa, ¿verdad?, de esta necesidad que aplicó Estados Unidos. Por lo que en respuesta, ¿verdad?, lo que realizó el gobernador militar de la zona fue que el 26 de junio comenzaran a ingresar diversos vuelos de suministros desde Frankfurt y Wiesbaden a Berlín. Y de esa manera se comenzó a suplementar esa causa, ¿verdad? Esa crisis, esas hambrunas que se estaban estableciendo a raíz del cambio de la moneda y la falta de suministros, por lo que se conocían también como los bombarderos de pasas a estos pilotos, porque cuando ellos llevaban los suministros había muchos niños esperando y les entregaban dulces, dentro de esto eran pasas en su mayoría. Ya para lo que es el 12 de mayo de 1949, la Unión Soviética logra levantar el bloqueo y en este año culmina, ¿verdad?, este bloqueo o este conflicto y se conoce como el primer conflicto de la Guerra Fría. Luego, continuamos, ¿verdad?, con lo que es la guerra de Vietnam desde 1955. Esta tuvo que hacerle frente, ¿verdad?, a la llamada guerra de Indochina, ¿verdad? Aquí encontramos que el imperio francés, que fue de los últimos imperios que permanecieron, tuvieron que luchar y darle la independencia a las antiguas colonias de Indochina, donde encontramos a Vietnam. Por lo que cuando se rinde, Vietnam queda dividida en dos y se planteó una votación para reunificarla entre los mismos pobladores. Pero en 1956 Estados Unidos utilizó una estrategia que fue realizar un golpe de Estado con Nhu Dinh Diem, que era apoyado por estos, ¿verdad?, por el capitalismo, para realizarle este golpe de Estado a Ho Chi Minh, que era comunista y que había luchado por obtener la independencia de Vietnam, por lo que Vietnam queda dividida desde 1956
hasta 1975 en dos, ¿verdad? Queda dividida en el sur con el capitalismo y en el norte con ideal comunista. Por lo que ya para el año 1975, el Vietcong logra avanzar, provoca la muerte de muchos soldados estadounidenses que se encontraban en este territorio y de esta manera logran reunificar Vietnam bajo un sistema comunista. Entonces queda adoptada con este ideal completamente, ¿verdad? El comunismo logra vencer al capitalismo en este territorio. Bueno, el conflicto Ruanda-Burundi es entre los Hutus y los Tutsis. Para recordar un poco, Ruanda tenía tres grupos étnicos de suma importancia, que eran los Hutus, los Tutsis y los Ta, pero los Ta eran en menor cantidad y los Tutsis eran los que prácticamente tenían el estrato social más alto. Por lo que a partir de la Primera Guerra Mundial, Ruanda pasó a pertenecer a Bélgica, ya luego en los procesos de descolonización en los años 50, comenzaron las tensiones entre estos dos grupos étnicos para ver cuál de los dos iba a tomar el poder con la independencia de Ruanda. Por lo que para el año 1959 cientos de Tutsis fueron asesinados porque Ruanda obtuvo su independencia y a raíz de esto los Tutsis tuvieron que huir a sus países vecinos, por ejemplo Zaire, Tanzania, Burundi y Uganda, a finales de los años 80, porque los Hutus comenzaron a prepararse y organizarse, ¿verdad? Asesinaron a este montón de Tutsis desde la independencia, pero ya después los Tutsis comenzaron a prepararse para luchar contra los Hutus. Por eso es que inicia la guerra entre Hutus y Tutsis a partir prácticamente de la independencia de Ruanda. Bueno, para el año 1962 se vivía en constantes enfrentamientos entre estos grupos étnicos y provocaron mucha desestabilización política y social en el país. A raíz de eso, para el año 1982, el gobierno de Uganda lleva a cabo la expulsión de exiliados de Ruanda y decide no dejarlos ingresar nuevamente acá. Lo mismo sucedió con los países de alrededor, ¿verdad? Como Tanzania. Y para el año 1990, un militar Tutsi dirige un movimiento de oposición entre Ruanda desde Uganda, ¿verdad? Para tomar el poder nuevamente. Los Tutsis, como lo tenían, ¿verdad? Recordemos que se conocían como el estrato social más fuerte que tenía Ruanda durante ese momento. Pero con las persecuciones y demás enfrentamientos, los Hutus lograron establecerse. Ya para el año 1992 se agravan las diferencias de la etnia y la oposición y en 1994 se produjo lo que fue un accidente aéreo donde muere el presidente de Ruanda y el presidente de Burundi, donde el de Ruanda era Hutu y el de Burundi era Tutsi. Y estos iban a discutir en ese momento eh, en Kigali lo que era, ¿verdad?, un tratado de paz entre los Hutus y los Tutsis, ¿verdad? Este accidente aéreo se dice que fue provocado por Estados Unidos principalmente porque en esta zona se conservaba mucho lo que era el comunismo. Entonces, a raíz de esto se vuelve a reactivar la guerra civil entre los Hutus y Tutsis y para el año 1996 la ONU decide dejar de lado a las personas, ¿verdad? En este caso las tropas que tenía durante este momento para mantener la paz entre Hutus y Tutsis y por esa razón es que se conoce que el conflicto continúa hasta la actualidad y en el año 2002 tuvieron que firmar un acuerdo de paz con la República Democrática del Congo porque se estaba yendo, ¿verdad?, fuera de Ruanda este conflicto y estaban muriendo muchos civiles.